Y nos acomodamos, ¿cierto? Tomamos posición para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Estaba meditando estos días en dos palabras que Dios trajo a mi corazón, pero hay algo que Dios me ha inquietado enormemente este tiempo. Y del jueves creo que venimos hablando de esto. Y dijimos, hablamos y nos preguntamos cómo nos presentaríamos delante de Dios. Yo creo que todos tenemos claro, y si hay algo que la iglesia nunca tiene que perder el foco, es que hay un cielo y hay un infierno. Que la salvación, como dijimos, es algo que se pierde. Que todos los días debemos luchar por nuestra salvación. Y una de las cosas más importantes que debe tener en claro el ser humano, ¿cierto? Es que la Biblia o el Señor Jesús fue quien más habló del infierno y quien más habló, ¿cierto? De que hay dos caminos. De que hay un camino, ¿cierto? A la vida eterna. Dijo que era un camino angosto, muy difícil de transitar. Había una puerta estrecha donde solamente podían pasar algunos, pero también dijo que había un camino ancho que llevaba a la perdición, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor Jesús nos marcó el camino. Él nos dejó directrices claras de lo que hay después de la vida. Y es increíble que no nos inquiete muchas veces el entender que si usted no está con Dios, usted está contra Dios. Que si Dios no está en su vida, lo más probable es que usted esté de camino al infierno. No son palabras muy amorosas para un servicio, pero es la realidad. Es la realidad, y a mí me gusta cuando el Señor Jesús habla sobre esto, porque Él es claro. De hecho, los teólogos, y cuando usted lea la Biblia a profundidad, se va a dar cuenta que quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Fue el que más habló de que había una vida eterna, como yo le decía, de que había un cielo y un infierno, de que solamente habían dos alternativas, el estar con Dios y el estar sin Dios. Pero yo creo que hay algo que igual debe inquietar nuestro corazón, y esto es algo que Dios trajo a mi corazón en estos días, y es cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Cómo me presento yo delante de Dios? Pero no hablo de este presentarnos cuando estemos en la presencia de Dios, sino que hablo de este día a día, de cómo usted en el día a día se presenta delante del pueblo de Dios o a la presencia de Dios. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2:15. Voy a leer un solo versículo. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Inclinamos el rostro. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Ella siempre, Señor, nos habla a la profundidad del corazón. Y en esta hora, Dios, en gracia y en misericordia, recuerdo las promesas que has declarado sobre mi vida y sobre la iglesia. Que mientras predique tu palabra, si no hay aún o miles, tu Espíritu Santo se moverá con libertad. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, muévete, Espíritu Santo. Trae, Señor, a nuestra conciencia reconocimiento de tu palabra en justicia, en verdad y en juicio, Dios, como tú lo has declarado. Y que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tú te muevas con libertad en medio de nosotros, Dios. Y que tú hagas aquello, Dios, para lo cual enviaste tu palabra. Como dice ella, no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y yo lo creo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra hace la herida, pero tu palabra también la sana. Tu palabra quita las vendas, Señor, pero también deja vendas a aquellos, Señor, que ya no han decidido seguirte. Y en el nombre poderoso de Jesús, tú que eres Dios, que todo lo conoce, tú que eres Dios que desata lo que estaba atado, tú eres Dios que llena los vacíos del corazón, tú eres Dios que entiende lo que nadie más entiende, Dios. A ti te clamo, a ti te pido, muévete con libertad en este lugar, y mientras yo predique, sea tu voz hablando a tu pueblo y a mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús sea así, Señor. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento.
El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ¿cierto? Un pastor muy joven, Timoteo, ya que veía que en ese tiempo muchos dentro de la iglesia se levantarían para destruirla y para desanimarla. Lo primero que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios. O sea, lo que le está diciendo: hazlo pronto, hazlo cuidadosamente, hazlo con excelencia. Eso es lo que le está diciendo. Lo primero que tienes que hacer, le dice, procura presentarte delante de Dios con diligencia, ahora, no mañana, no esperes una semana, no esperes que las cosas estén bien, no esperes que te sientas bien de ánimo, sino que le dice: hazlo ahora. Hazlo ahora, preséntate pronto, cuidadosamente, ¿cierto? Y con excelencia delante de Dios. Que ya nos empieza, ¿cierto?, a tocar el corazón, porque muchas veces nosotros nos presentamos como queremos delante de Dios, y no estoy física, estoy hablando de lo que hay en nuestro corazón. Nos presentamos delante de Dios llenos de odio, llenos de rencor, ¿cierto?, llenos de problemas, de dificultades, y no tenemos el cuidado de que vamos delante de la presencia de Dios, mucho menos con excelencia. El apóstol le dice: como alguien, y aquí hay algo que ciertamente va a golpear nuestra vida, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y ahí empieza a tocar nuestro corazón la palabra, ¿cierto? Porque ciertamente todos tenemos de qué avergonzarnos. Y yo creo que es muy difícil no presentarse sin nada delante de Dios. Y ojalá el Espíritu Santo esté tocando su corazón ahora, tocó el mío, y le esté hablando. Y empecemos, ¿cierto?, a alinear nuestra vida con Dios, para que cuando nos presentemos delante de Dios, y yo no estoy hablando, ¿cierto?, de el tribunal de Cristo, sino que estoy hablando ahora, en este momento, en el minuto que usted invoca el nombre del Señor, la palabra dice que ahí está su presencia, que ahí usted ni yo tengamos de qué avergonzarnos delante de Dios, que ahí usted y yo no tengamos de qué, ¿cierto?, tener por qué agachar la cabeza delante de Dios, porque hay cosas que ciertamente nosotros podemos evitar. Y el apóstol le dice a su pequeño discípulo, ¿cierto?, como alguien, procura presentarte delante de Dios ahora como alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y yo siempre hablo de esto en la iglesia, y es por lo que siempre estoy instigándonos a estudiar la palabra, porque ciertamente lo que menos se hace en estos últimos tiempos es usar bien la palabra de verdad. La palabra se ve muy tergiversada, la palabra de Dios se usa para tantas cosas y menos para lo que fue enviada. Y ese es el gran problema. Creemos que la palabra de Dios está ahí para tener la buena casa, el buen auto, el buen trabajo, para que nadie me toque, para que nadie quiera hacerme frente, y le damos tantos usos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue enviada para salvación. La palabra de Dios fue enviada para remisión de nuestros pecados. La palabra de Dios, como él mismo dijo, fue enviada para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los que estaban cautivos. Para eso fue enviada la palabra de Dios. Entonces, de repente, y no está mal, pero uno debe entender cuál es el principio, cuál es la base de la palabra de Dios. Porque si usted viene delante del Señor y viene a decirme: sabe, pastor, yo estoy tan preocupado por mi trabajo, y no está preocupado de su salvación, usted no entendió la palabra de Dios. Yo estoy tan preocupado de mi salud y no entiende que usted igual se va a morir, pero no está preocupado por su salvación, usted no está entendiendo la palabra de Dios. Si usted está tan preocupado, ¿cierto?, de su entorno y no se preocupa de la vida eterna, usted perdió el foco de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un solo destino, que es que el hombre se vuelva a reunir con su Salvador. Ese es el único destino, el único propósito de la palabra de Dios, que usted vuelva a la presencia de Dios. Porque siempre lo repito, ni usted ni yo tenemos seguro el día de mañana, y de repente nos preocupamos tanto del día de mañana,
y ni siquiera vamos a llegar al día de mañana. Nos preocupamos tanto de que no nos falte nada el día de mañana. O nos preocupamos tanto del presente y nos olvidamos de que hay una vida eterna. Recójalo nomás. Si ya me desconcentró. Y nos olvidamos de que hay una vida eterna. De que el Señor, ¿cierto?, está más preocupado de eso que de cualquier otra cosa sobre su vida. El apóstol le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, procura con diligencia, o sea, prontamente, o sea, ahora, en este instante, presentarte delante del Señor como alguien que no tiene de qué avergonzarse. O sea, le dice: ¿sabes qué? Ponte a cuentas ahora con Dios. No le dice ponte a cuenta mañana, hasta que tú te sientas bien, hasta que te sientas cómodo, hasta que sientas que tu corazón está aliviado, sino que le dice: procura presentarte ahora y ponte a cuenta con Dios para que no tengas de qué avergonzarte. Y usa, le dice, usa bien la palabra de verdad. Usa bien lo que Dios te ha dado. Y Dios traía esto a mi corazón de repente porque tenemos un don, porque Dios nos usa por misericordia. Creemos, o porque tenemos el respaldo de Dios, creemos que somos obreros aprobados. Y hay una gran diferencia entre ser usado y ser aprobado. Y yo quiero enfocarme un poco en esto, porque el Señor traía recuerdo a mi corazón esto de ser usado por Dios y esto de ser aprobado por Dios. La Biblia, cierto, habla ahí en el libro de Jueces de un hombre que se llamaba Sansón. La Biblia ya hemos escuchado un par de veces sobre Sansón. Sansón, un hombre sobre el cual el Espíritu Santo venía, cierto, y él tenía una fuerza sobrenatural, y a través de esa fuerza traía libertad al pueblo de Dios. Sansón era un hombre usado por Dios. Desde su nacimiento él tenía un propósito. La Biblia es súper clara, dice que Sansón, cierto, era nazareo de nacimiento, no podría beber vino ni sidra, no podría contaminarse y tenía que seguir las leyes de su pueblo, no podía cortarse el cabello. Y la Biblia dice que Sansón, por las leyes de su pueblo, él tenía que casarse con una mujer hebrea, porque él era del pueblo hebreo. Sin embargo, dentro de todas las cosas que él transgrede, él se casa con una mujer filistea primero. Segundo, él come algo contaminado o fermentado cuando mata al león, ¿cierto? Y así sucesivamente él fue desobedeciendo las leyes de Dios. Pero cuando usted lee la vida de Sansón, usted se va a dar cuenta que cada vez que Sansón necesitaba de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿cierto? Y Dios lo usaba para libertar a su pueblo. O sea, Sansón era un hombre usado, pero no era un hombre aprobado, que es una gran diferencia. La iglesia muchas veces, por ser usada, cree que es aprobada por Dios. Pero tenga cuidado. Una cosa es ser usado y otra cosa es ser aprobado. Y Sansón, que era tan usado por Dios, Sansón sabía lo siguiente, ¿saben? Sansón llegaba, pecaba, se arrepentía, iba a la presencia de Dios, Dios lo usaba, y Sansón volvía a pecar, se arrepentía, iba a la presencia de Dios y lo usaba, y así fue la vida constantemente de Sansón. Constantemente eso fue su vida. Él, como sentía que Dios lo usaba, decía: estoy aprobado por Dios, así que puedo seguir haciendo lo malo y cuando quiero me arrepiento y después Dios me va a volver a usar y Dios me va a volver a respaldar. Pero fue tantas veces
Nos comportamos como hombres usados por Dios, mujeres usadas por Dios, pero no aprobados por Dios. Entonces, si bien es cierto, Dios nunca lo sacó del rey de Israel, porque Dios nunca lo sacó hasta que el día murió, hasta el día que Él murió como rey de Israel. Pero no siempre Dios lo aprobó. Igual que tremendo es esto cuando Dios nos usa pero no nos aprueba. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que somos usados pero no somos aprobados? La Biblia dice que aquel que es usado por Dios puede seguir con su vida como es. Y cuando hay una necesidad, Dios lo va a usar, porque es usado por Dios. Es lo que Dios tiene a mano para usar. ¿Saben? Cuando Balán iba a ver a Balac, el profeta, la Biblia dice, iba Balán en su burra y de repente apareció el ángel, ¿cierto? Y el ángel quería matar a Balán. El ángel sacó su espada. Entonces Balán, ¿cierto? Y apretó a Balán contra la cerca 2 veces. Y a la tercera vez dice la palabra de Dios que vino el Espíritu de Dios sobre la burra. Y la burra empezó a hablar. Así que Dios llegó a usar una burra. O sea, Dios usa cualquiera. Si Dios usa una burra, ahí está. Postúlese. ¿Ah? Postúlese porque Dios usa cualquiera. Lo que no quiere decir que sea aprobado por Dios. La Biblia dice que cuando Jonás volvió, ¿cierto?, de haberle obedecido a Dios, Dios envió una calabacera para que el sol no le hiera la cabeza, porque Jonás era pelado y el sol le pegaba en la pelada. Entonces, ¿qué pasó? Para que no le hiera el sol la cabeza, el Señor hizo una calabacera y una hojita en la calabacera. Y estaba protegiendo a Jonás. Pero en la noche dice la palabra de Dios que el Señor envió un gusano para comerse la calabacera. Entonces, si Dios usó un gusano, ¿usted cree que Dios no lo puede usar usted? Toda la creación está sujeta a ser usada por Dios, pero no a ser aprobada por Dios. Pero voy a volver a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl era un hombre que era usado por Dios porque Dios lo puso como rey para que dirigiera a su pueblo y siempre dirigió al pueblo de Dios. Pero Saúl ya no era aprobado porque era un desobediente, era un porfiado. Quería hacer las cosas a su manera. Cuando el Señor le dijo, el sacrificio solamente lo ofrecen los sacerdotes, él se puso a ofrecer sacrificio. Cuando el Señor le dijo, mata todo, extingue todo lo que está en mi contra, Él dejó algunas cosas. Así también somos nosotros. Dios nos dice, elimina todo lo que te estorba. Saca tu orgullo, tu soberbia, lo que te aparta de mí, sácalo de tu vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos como Saúl. Voy a dejar esta partecita aquí por si acaso, con esta me resguardo. Total, yo soy así. Eso hacemos nosotros. Eso mismo hizo Saúl. Y esa desobediencia le costó ser usado, pero no aprobado por Dios. Y cuando Dios no aprueba a alguien, saben que tarde o temprano eso fluye de nuestro corazón. Y por eso usted sabe cuando usted es aprobado y cuando usted es usado. Porque Saúl, cuando escuchó que el pueblo empezó a decir, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, ¿sabe qué brotó? Brotó lo que había en su corazón. Y dice la Biblia que se llenó de envidia. Porque eso era lo que había en su corazón, porque alguien que es usado tiene vivito el viejo hombre. El carácter, la estupidez, la soberbia, todo lo que quiera, todo lo malo lo tiene vivo. El problema es que lo tiene adormecido nomás. Eso es alguien usado, alguien aprobado. Aprobado por Dios empieza a mostrar los frutos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, por si no lo sabía. El usado siempre va a tener vivo el viejo carácter. Siempre, siempre. Y en cualquier situación lo va a sacar a relucir. El aprobado va a empezar a mostrar los frutos del Espíritu Santo. David era un hombre aprobado por Dios, dice la palabra. Y cuando él pecó, él se arrepintió de corazón. Él le dijo al Señor, yo soy. ¿Y saben qué David muestra? Y se ven los frutos del Espíritu ahí. Porque él muestra cuando él dice, de su corazón brota lo que había. Por eso bajo presión nosotros todos mostramos lo que realmente tenemos. Y ahí va a salir, o sale el viejo hombre, o salen los frutos del Espíritu. Pregúntate, ¿qué sale bajo presión? ¿Qué sale bajo presión? ¿Sale el viejo hombre o salen los frutos del Espíritu? David, cuando pecó y fue confrontado por Natán, ¿qué le dice al Señor? Quítame todo. Primero, ¿qué dice? Yo pequé. No le echa la culpa al resto. No.
al pueblo, a nadie, sino que él dice, yo pequé, Señor. Lo primero que dice, yo pequé. Después le dice, quítame todo, pero no me aparte de tu presencia. ¿Qué amaba más David? Él sacó lo que estaba en su corazón. ¿Qué es lo que yo más amo? ¿Qué es lo que yo más amo? ¿Soy capaz de dejarlo todo por Dios? ¿O hay algo que vale más que la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué vale más que la presencia de Dios en tu vida? Porque eso fue lo que le dijo. Por eso la Biblia dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca. ¿Qué hay en tu corazón? Eso que fluye cuando estás enojado. Eso es lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ser usado no es ser respaldado. No se olvide nunca de esta predicación. Que Dios te use no te asegura nada. Nada, nada, nada. Mateo 7:22, y ese día muchos dirán, Señor, pero no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo los declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está, ser usado por Dios ni siquiera te garantiza la salvación. Nada te garantiza ser usado por Dios. Nada, no te garantiza nada. Que Dios te use acá adentro, Dios te usa allá afuera, no te garantiza nada. Nada. Ser usado no es ser aprobado. Hay un abismo de diferencia. Por eso el Señor le va a decir, y esto hiciste, pero Señor, yo hacía esto, yo soñaba, Señor, tú me hablabas aquí, Señor, yo profetizaba, Señor, yo predicaba, yo llevaba tu mensaje, Señor. Yo era pastor, yo era diácono, yo era esto, yo era lo otro. ¿Y sabes qué nos va a decir el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Yo te usé porque no había nadie más que usar ahí, pero yo nunca te aprobé. Así que preocúpate estar aprobado delante de Dios, porque ser usado cualquiera. Entonces los respaldados no son usados. O sea, los respaldados son usados, pero no son aprobados. Qué tremenda verdad, ¿cierto?, de parte de Dios. Y que nos echa por el suelo tremendamente. Porque de repente vemos a alguien danzar, profetizar con palabras de ciencia. Y decimos, wow, está aprobado por Dios. Está siendo usado por Dios. No te confundas, hermano, hermana, no te confundas. Ser usado no es ser aprobado. Y como yo les dije, Dios usa desde un burro hasta un gusano. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. ¿Saben? Dios usa hasta los más malos. Por eso no ser usado por Dios no te garantiza nada. La Biblia dice que Dios usó a Faraón. ¿Y saben por qué Dios usó a Faraón? Porque el pueblo de Israel era tan pequeño y tan insignificante y necesitaba crecer. Entonces la Biblia dice que Dios hace soñar a Faraón, porque Dios no hizo soñar a José. Para los que andan soñando por ahí, Dios hizo soñar a Faraón, a un inconverso, a uno que estaba lejos de Dios, a uno que tenía un montón de dioses. Ese fue el que soñó. Por eso si usted anda soñando por ahí, cuidado. A lo mejor no está ni ahí con Dios. Usted está más cercano a Satanás que a Dios, porque Faraón estaba más cercano a Satanás que a Dios. Ese era Faraón y ese fue el que tuvo el sueño. José se lo interpretó, que es muy distinto. Entonces, ¿qué pasó? Ese sueño que tuvo Faraón, Dios lo usó para resguardar a su pueblo, para poner a José en honra. Y como José estuvo en honra, el pueblo pudo crecer. Y el pueblo pudo estar seguro, porque si el pueblo de Israel no hubiese estado en Egipto, lo más probable es que los otros pueblos lo hayan exterminado. Pero Dios usó un faraón, un hombre con dinero, con poder, que tenía el ejército más poderoso en ese tiempo. ¿Saben qué? Dios lo pone a su merced. A merced de su pueblo lo pone Dios. Por eso, el ser usado por Dios no te garantiza estar bien con Dios. El tener hartas cosas no te garantiza estar bien con Dios. Para nada. Porque Faraón era el hombre más poderoso de su tiempo. Ningún ejército podía hacerle frente, pero Faraón no estaba bien con Dios. No estaba bien con Dios. Entonces el día
que Dios quiso libertar a su pueblo, más encima Dios dijo, yo me voy a glorificar en Faraón. Voy a mostrarle a Faraón quién realmente es Dios, quién realmente tiene el poder, quién realmente tiene el control. No era su fuerza, no era lo que él creía, era Dios y no hay nadie como Dios. El ser usado no te garantiza ser aprobado. Faraón fue usado por Dios, pero nunca fue aprobado por Dios. Y aunque vio las grandezas de Dios, aunque vio el poder de Dios, su corazón nunca se volvió a Dios. La Biblia habla en Primera de Reyes capítulo 20 sobre el rey Acab. ¿Saben quién era el rey Acab? Cuando usted busca la historia, el rey Acab reinó 22 años sobre Israel. Dicen que fue uno de los reyes más malvados de Israel. Más malvado, ese fue el rey Acab. Él se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Él promovió la idolatría en Israel. Él enfrentó al hombre de Dios en su tiempo, al profeta Elías. Lo persiguió, lo quiso matar muchas veces. El rey Acab era un hombre tremendamente impío. Tremendamente impío. Era un hombre que contaminó todo el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? El rey Acab fue un hombre usado por Dios. Con todo lo malo que él era, con todos los dioses que él tenía, con todo lo que dejó entrar en su corazón, fue un hombre usado por Dios para mostrar la gloria de Dios cuando los asirios quisieron atacarlo. Él fue donde el profeta del Señor y el Señor le dio la victoria. Y él fue usado por Dios muchas veces, no fue usado por Dios una sola vez, fue usado por Dios muchas veces. Pero eso no significa que haya sido aprobado por Dios. Igual Dios traía esto a mi corazón durante estos días. Yo decía, Señor, qué tremendo lo que hoy me estás revelando. Porque la palabra de Dios es revelación. La palabra de Dios quita las vendas. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos dice que si Dios hoy día nos está usando, no quiere decir que somos aprobados delante de Él. Acab era eso. Acab fue un hombre usado por Dios, pero no aprobado por Dios. Confundimos tanto esto. Confundimos tanto esto en la vida. Encontramos un hombre y una mujer por ahí que nos entrega una palabra, que ora por nosotros y hay una respuesta. Y nosotros decimos, tremenda mujer de Dios, tremendo hombre de Dios. Oh, cómo Dios me usa. Esto sí que lo he escuchado mucho. Créanme que lo he escuchado en mis años de circo. Cómo Dios me usa. Ustedes no saben cómo Dios me usa. La cantidad de gente que Dios ha traído a mí. ¿No han visto cómo Dios me usa? Mis oraciones son respondidas. Dios me usa para traer a claridad. Dios me usa aquí, Dios me usa allá. Pero que Dios te use no significa que seas aprobado. Los discípulos fueron hombres usados. Judas fue un hombre usado al lado del ministerio del Señor Jesucristo. Judas es el tesorero del Señor Jesucristo, el que administraba las lucas, ese era Judas. Pero también el que se las robaba, ese era Judas. Cuando lean la historia de los discípulos se van a dar cuenta. Y no era el único, Tomás, un discípulo usado por Dios, pero más incrédulo que quizás muchos acá adentro, será Tomás. Usado por Dios, ser usado no es ser aprobado, hermanos. No se confunda. Y que su oración ahora tenga un propósito. ¿Estoy siendo usado, Dios, o estoy aprobado delante de ti? ¿Cómo nos hace caer del pedestal la palabra? ¿Cómo nos hace pisar la tierra y mirar lo que realmente somos delante del Señor? Cómo el Señor nos confronta tantas veces con su palabra y nos dice que yo te use. No significa que estás bien conmigo. Que yo te respalde no significa que estás bien conmigo. Porque muchas veces no hay nadie más a la mano, no.
¿Y para qué Dios va a hacer hablar las piedras allá afuera? ¿Cierto? Cuesta. Me gustan estas palabras cuando yo de repente salgo a caminar o me pego mi trote. El Señor me habla. Y yo me acuerdo cuando los discípulos dicen, Señor, dura es la palabra. ¿Quién podrá soportarla? Y el Señor, ¿saben qué les dice a los discípulos? La gente dice la Biblia, se empieza a ir uno a uno porque dice, dura es la palabra. Nosotros queremos que tú nos hables de bendición. Nosotros queremos que tú multipliques los panes y los peces. Nosotros queremos que tú hagas algo más. Nosotros queremos decir que queremos escuchar que lo estamos haciendo bien, Señor. Y la gente dice, le dijo, dura es la palabra, y se empezó a marchar uno a uno. Porque no le gustó que el Señor Jesús lo confrontara con su verdad. Porque no nos gusta cuando la palabra nos pega. Porque nos sentimos heridos en el orgullo. Porque cuando empezamos a escuchar Dios usa. Pero Dios no aprueba. Cuando empezamos a escuchar eso queremos irnos, queremos arrancarnos. Así se empezó a ir uno a uno la gente. Entonces el Señor Jesús se dio vuelta y les dijo, si quieren ustedes también pueden irse. ¿Qué les estaba diciendo para usar? Hay un montón, la creación se somete a la voz de Dios. La creación se somete a la voz de Dios. El profeta Isaías dijo, el buey y el asno conocen a su amo, pero mi pueblo no conoce a su Señor, mi pueblo no tiene entendimiento, dijo el Señor. Mi pueblo no entiende que yo soy Dios. Hay que conocer a Dios, hermano. Hay que conocer a Dios. La iglesia no es solamente para cantar y para recibir lo que entre comillas llamamos bendiciones. Bendición es que Dios te diga estás equivocado, eso es bendición. Bendición es que Dios te diga yo te uso, pero yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás siendo aprobado, tú no estás siendo aprobada, eso es bendición. Eso es bendición. ¿Y sabes por qué siempre va a ser bendición? Porque toda la palabra de Dios que enderece tu camino te está apartando del infierno. Toda palabra de Dios que enderece tu camino te está alejando del infierno y te está llevando a la vida eterna. Por eso es bendición la palabra de Dios. Porque venga de donde venga, siempre siendo palabra de Dios va a ser bendición. Entonces tú tienes que preguntarte hoy, ¿yo estoy siendo usado por Dios o estoy siendo aprobado por Dios? ¿Dios ha aprobado mi caminar? ¿Ha aprobado mi actuar el Señor? ¿O simplemente Dios me está usando porque no hay nadie más a la mano? La Biblia dice que hay alguien que fue usado y que fue aprobado. Y qué tremendo es esto, porque a través de él, tú y yo podemos alcanzar salvación. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a la tierra. Y la Biblia se especifica con esto, dice que Él es un obrero aprobado, que se sometió a la palabra. ¿Sabe que la palabra que más pesa en la iglesia es la palabra sometimiento? ¿Sabía usted? Es la palabra que más pesa. Se lo dije a la hermana ya cuando hizo su devocional. Antes de humildad debió haber venido obediencia. Porque es lo que más nos pesa, ser obedientes con Dios. Ser obedientes a la palabra de Dios. Y es el mal de este tiempo. Es el mal de este tiempo en la iglesia. La iglesia quiere vivir el evangelio a su pinta. Quiere seguir a Dios a su pinta. Como ellos creen que es mejor. No, pastor, yo no creo lo que usted está predicando. Yo creo que Dios está tergiversada la palabra ahí. Yo creo que es de otra forma. Yo creo que si Dios me está respaldando, Dios también me está aprobando. Nos falta a veces tanto conocimiento de la palabra. Nos falta entender que hay dos caminos, que no hay un intermedio. Lo peor es la tibieza en la iglesia. Lo peor es la tibieza en la iglesia. Cuando usted se vuelve tibio, usted busca un tercer camino y ese tercer camino no existe. O usted está bien con Dios, o usted está con Dios o está sin Dios. O usted va para el cielo o usted va para el infierno. Pero usted no se quede en la mitad. O usted, el Señor es el Señor de su vida o no es el Señor de su vida. Pero hoy día Jesucristo no puede ser el Señor de su vida un rato y al otro rato no ser el Señor de su vida.
Hoy día usted no puede estar sometido a Dios para que Dios lo use, pero no estar aprobado por Dios. Eso debe inquietar su corazón. Entonces, pueblo de Dios, yo creo que hoy día debemos preocuparnos de algo importante. ¿Está haciendo Dios en su vida? ¿Está haciendo usted un obrero usado por Dios? ¿O está siendo un hombre aprobado por Dios? Y si usted no está siendo aprobado por Dios, empieza a preocuparse. Empieza a preocuparse. Empieza a preocuparse, porque esto no tiene que ver solamente con el que predica, con el que ayuda. Tiene que ver con todo hijo de Dios, con toda hija de Dios que se presenta delante de Dios. ¿Usted está siendo aprobado o usted solamente ha sido usado por Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás bajo presión? ¿Qué fluye de tu corazón? Si tú sabes que fluye de tu corazón, tú ya tienes la respuesta. Entonces preocúpate. Y procura, como dijo el apóstol Pablo, presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Yo los voy a invitar a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Dios. A través de ella tú guías mi camino y el camino de tu iglesia, Padre. Los presentamos delante de ti tal cual somos, Dios. Tu palabra dice, Señor, sobre nuestras vidas, que podemos ser usados, Dios, pero no aprobados, mas hoy nos presentamos delante de ti como pueblo tuyo. Dios, no queremos ser solamente usados, queremos ser aprobados por ti. Queremos ser aprobados por ti, Dios. Que cuando lleguemos a tu presencia, Dios, tú digas, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que así, Dios, tú empieces a alinear nuestros caminos. Quita todo lo que hayas de quitar, Dios, de nuestras vidas. Trabaja en nosotros, Padre. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, para que, Señor, seamos guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y que aquel que redarguye en nuestro corazón, aquel que quita, Señor, todo aquello que estorba, el Espíritu Santo que envía tu palabra en esta hora, Dios, haga algo diferente, Dios. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, trae convencimiento a nuestra vida de justicia, de verdad y de juicio. Que sin tu presencia en nuestra vida no hay salvación. Que sin tu presencia no hay remisión de pecados. Que sin tu presencia, Padre, no podríamos, Señor, estar bien. Sino que tu presencia comienza a llenar todo nuestro corazón. Y tú comienzas a hacer algo diferente, Dios. En esta hora rendimos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, Dios, haz algo bueno, haz algo nuevo, haz algo maravilloso. Y que tu palabra redarguya dentro de nosotros de una forma diferente en este día. Te doy gracias, Dios, por todo lo que hiciste ya y aún por lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Si hay alguien que necesita oración, el altar está disponible. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.